importante. Ok, bueno, de nuevo, buenas tardes. El tema de hoy es muy bonito, pero a la vez es un poco de poner mucha atención, entonces espero que les guste. Vamos a hacerlo lo más dinámico posible para que no se haga un enredo. Y antes de empezar, les quiero recordar que esta es una clase de Excel, no de matemáticas, entonces no se preocupen ahí si algo se les enreda, porque lo que vamos a, bueno, no calificar, lo que vamos a aprender es a utilizar las fórmulas en las hojas de cálculo. No es un curso donde vayamos a evaluar que si saben aplicar ciertas fórmulas matemáticas, en porcentajes y eso nada que ver con nosotros. Puede ayudarnos en el futuro, pero no es esencial, por lo menos por hoy y para este curso. Bueno, antes de empezar vamos también a hacer como un mini repaso porque algunas cosas que hemos visto en el pasado hoy van a ser súper útiles y esenciales. Bueno, este es el itinerario, la clase de hoy. Primero vamos a ver el uso de fórmulas básicas, referencias de celdas, nombrar un rango de celdas y el quiz 2. Voy a minimizar esto, si no queda en la grabación. Ok. Aquí va a variar un poco el orden de este itinerario porque hay cosas que tenemos que saber antes de entrar de lleno a las fórmulas. Entonces vamos a empezar con lo que son celdas y rangos y todo eso. Bueno, como les dije, antes de aprender las fórmulas vamos a tener que repasar o recordar términos esenciales que son demasiado útiles en el lenguaje de las hojas de cálculo. O sea, son términos que si no los conocemos vamos a estar un poco perdidos o perdidas a la hora de realizar fórmulas. Entonces, esos términos serían celda, fila, columna y rango. Aquí tal vez a ustedes les suena nuevo este rango porque no lo hemos visto. Este sí es nuevo, pero los demás ya estamos un poco familiarizados. Bueno, para empezar, una celda, como lo hemos dicho un montón de veces, es una casilla, aquella casilla en blanco donde metemos datos. En otras palabras, se puede decir que es una intersección, o sea, como un cruce o un encuentro entre una columna y una fila. Ahorita vemos lo que era columna y fila. Pero para que quede claro, una columna es vertical y con una letra y una fila es horizontal y con un número. En una celda es donde ingresamos los datos. Bueno, son casillas cuadradas en blanco que podemos darle formato, modificar según nuestras necesidades o preferencias. Y para cada celda siempre va a haber un código o un número que se va a identificar. Hoy esto es súper importante porque a la hora de hacer fórmulas se van a ocupar conocer cuál es el nombre o la ubicación de la celda. Entonces, aquí alguien dice, se nombran según la letra de la columna y el número de la fila donde se encuentran. Un ejemplo de la celda D5 es aquella que está en la columna D y en la fila 5. O sea, es donde se encuentra la columna D con la fila 5. Vamos a ver un ejemplo por si están medio perdidos. Aquí está la celda. Voy a dibujar. Acá, bueno, perdón. Mejor con otro tipo de trazo. Acá la celda es donde está, digamos, esta flechita, donde yo estoy apuntando con una línea azul. Esta es una celda y como ven el ejemplo dice B2, es decir, la casilla que se encuentra en la columna B, como se ve acá. Vamos a dibujar. Esta es la columna B y la fila 2, que es esta. Y como dice la descripción, tal vez suena muy complejo, pero ya a la hora de verlo es más fácil. Es una intersección, es decir, un encuentro entre dos líneas. Es decir, en el caso de Excel es el encuentro entre una columna y una fila. Entonces, aquí está la fila
y con verde aquí está la columna. Y aquí donde se encuentra la rayita verde con la rayita azul es la celda. Esto que está aquí café. Ya lo hemos visto varias veces, pero hoy es demasiado esencial tenerlo presente. Voy a borrar. Listo. Ahora vamos a ver la fila. La fila es un grupo de celdas que se encuentran en forma horizontal en el libro de trabajo. Se identifican a través de números, siendo las cabeceras de las filas y van desde el 1 hasta el 65.536. O sea, en Excel o en Calc, dependiendo de la versión, porque también depende de la versión, no es tanto el programa, sino de si fue lanzado en, qué sé yo, una versión del 2007, una versión del 2016, por decir algo. Va a variar el número de espacios o de casillas donde ustedes pueden meter información. Esto no es importante porque rara vez uno llega a utilizar esa cantidad de celdas, pero, o de filas o de columnas, pero es un dato curioso. Porque a veces parece que uno se mete a Excel y se pone a bajar y parece que es infinito. En realidad no es infinito, sí hay un número final. Y dependiendo del caso puede llegar a superar este número. Aquí está un ejemplo, una fila, como les dice la descripción, es un conjunto de celdas en forma horizontal, es decir, de izquierda a derecha. Puede dibujar. Esperen, se me devolvió. Aquí está. Voy a dibujar por encima. Aquí, digamos, la fila 4 se identifica con el número 4 y es toda esta, que va de la A a la E. Bueno, no, esos son los números de columnas, pero que va de izquierda a derecha hasta donde termine la hoja. Ahora, una columna. Una columna es una selección vertical de celdas desde el inicio hasta el final del documento. Se representan con letras, es decir, en la cabecera hay letras que identifican cada una de estas columnas. En algunas versiones de Excel alcanza el total de 16.384 columnas. O sea, después de la Z se vuelve como a repetir el número de columnas que puede haber. De igual manera, es como muy raro que se vayan a utilizar todas, pero ahí está el dato curioso. Esta es una columna. Voy a dibujar, es que se me pierde el lápiz. Es esta, como dicen, es de forma vertical, es de arriba hacia abajo. Y se representa con una letra. Entonces, acá para abajo. Esta es una columna. Ya lo hemos visto varias veces, entonces no es como un tema que es desconocido, pero hoy más que nunca es como esencial recordarlo, sobre todo los nombres de las celdas. Y aquí está el nuevo término que en realidad no lo hemos visto. Yo creo que ni siquiera lo hemos llegado a nombrar porque es un tipo de operación que tal vez, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer en su hoja, va a servir, y si no, no es como esencial que se sepa, al menos para este curso que es muy básico. Y es el término de rango. Un rango en una hoja de cálculo es un conjunto de celdas que se pueden seleccionar en un mismo grupo para hacer operaciones con ellas. Su dirección está dada por la celda superior izquierda, seguido de 2 puntos, y la celda la celda inferior derecha. Vamos a ver qué es un rango. Este cuadrito celeste acá, cerrado, es un rango. Como ven, es un grupo de celdas. No escribe si son solo horizontales o verticales, sino es un grupo dentro de la hoja. Vamos a dibujar, vamos a poner un color como rojito. Y casi siempre se identifican con los nombres de la celda
la primera celda que está a la izquierda, en la parte de arriba, y la última celda que está a la derecha, en la parte de abajo. Como ven acá, este es el nombre. Hoy también vamos a ver cómo ponerle nombres a esos rangos. Entonces, el rango B2, F8 es aquel que tiene celdas que abarcan desde la celda de la columna B en la fila 2 hasta la celda de la columna F en la fila 8. Vamos a borrar. Listo. Bueno, ahorita vemos eso, ahora vamos a verlo en Excel. Que es como con la hoja de cálculo, que es como más simple. No sé si están viendo la hoja de Excel. Si me pueden decir si Sí. está. Okay. Sí, sí lo estamos viendo. Sí, sí, lo estamos viendo. Ok, gracias. De nuevo, un repaso. Esta es una celda. Son cada uno de estos cuadritos, es una celda. A veces se puede hacer una celda grande como esta, donde está el título, que es una combinación de varias, que ya lo hemos visto, que es con esta forma de combinar y centrar. Luego aquí tenemos una celda, aquí yo les puse en números y colores para que se haga más fácil. Entonces, por ejemplo, esta B2 es la celda que está en la columna B y en la fila 2. Luego está aquí una fila. Yo le puse la fila 3, esta es esta que está en celestito, que es aquella que está en la fila 3. Luego la columna I es esta que está como un verde amarillo. Yo lo veo como un verde más que nada. Está en la columna I, como ven aquí está representada con esa letra. Luego aquí está el rango, que como ven, yo lo selecciono todo. Y aquí en esta esquina, debajo, bueno, en Calc es debajo como de la fuente, a la izquierda. En Excel también sale a la izquierda, en la parte superior. Es aquella que va de la celda B10 hasta la celda 14. Y aquí hay otra que vamos a ver un truco. Como ven, yo la encerré y voy a dibujarles aquí. Y si ven, aquí no dice B17, E22, sino dice Garavito. Esto es porque yo le puedo dar nombre a los rangos. Eso ya va a depender de lo que queramos hacer. Entonces voy a enseñarles cómo darles nombre. Bueno, voy a seleccionar aquí otro rango nuevo debajo de este. Igual yo les voy a pasar este libro para que lo vean, lo manipulen y revisen, digamos, las fórmulas. Entonces acá yo encerré este número de celdas, este grupo de celdas, mejor dicho. Les voy a mostrar la bala de no sé si pueden silenciar el micrófono porque me está interfiriendo. Bueno, aquí está el rango. Como ven, va de la celda B24 a la celda E29, perdón. Entonces, si yo le quiero cambiar el nombre a ese rango, voy acá a datos. No, perdón, voy a hoja. Esperen. Así voy a hoja, voy a intervalos y expresiones con nombre. Le doy acá en definir. Y ahí me despliega esta ventana donde yo puedo ingresar un nombre para mi rango. Entonces, por ejemplo, yo quiero que se llame grupo de estudiantes o algo así. Bueno, solo permite, eso depende ya de la versión de si es Calc o Excel o la versión si es dependiendo del año. Yo voy a poner estudiantes nada más. Voy a añadir y ya este rango quedó con ese nuevo nombre. Eso es como muy sencillo. Como les dije, depende de lo que vayan a hacer.
En un curso de Excel más avanzado sí es muy importante que sepan manipular rangos, porque tal vez ocupan, no sé, ingresar estadísticas o algo, pero eso no lo vemos acá. Ahora vamos a regresar a la presentación de PowerPoint. Esperen un momento. Voy a desactivar aquí un audio, es que me entra interferencia. Ya. Bueno, vamos a compartir de nuevo la presentación. Y ahora sí, este es el nuevo tema que vamos a ver hoy. Es las fórmulas básicas de las hojas de cálculo. Con esto me refiero a operaciones matemáticas que se pueden generar o hacer con las hojas de cálculo. Una cosa importante y que con eso pueden estar como tranquilos es que en cualquier versión, ya sea en Calc, que es la versión gratuita que estoy usando yo, Excel, que es la versión de Microsoft, las hojas de OneDrive o de Google Drive, en todas las fórmulas aplican igual. Yo creo que no varían, y si llegaran a variar, tal vez es como un símbolo o algo, pero rara vez varían. Incluso en una versión vieja de Excel puede que aplique la misma fórmula a la versión más reciente. Y eso es importante porque en caso de que no entiendan algo o no se tenga que pasar de un programa a otro, pueden contar con que esto no va a cambiar nunca. Bueno, ¿están viendo la pantalla? Sí. Ok. Estas son las operaciones básicas, son las operaciones que conocemos de toda la vida que vamos a ver en Excel hoy. Son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Si tienen un papel a mano, bueno, igual esto yo se los voy a pasar por el grupo, pero si tienen un papel o si gustan copiar, estas van a ser las fórmulas o los comandos, mejor dicho, para aplicar estas operaciones. Entonces, en el caso de la suma, es esta fórmula donde ponen igual, escriben suma, abren paréntesis, escriben la celda que van a sumar, 2 puntos, más la nueva celda que van a agregar, digamos, qué sé yo, que en la celda A2 hay ya un número y en la celda B2 está también otro número y quieran sumar esos dos. Ahorita lo vemos en Excel para que no se complique tanto. Luego está la resta, que es similar, pero esta vez no se escribe resta, nada más se escribe, bueno, se nota se abre el símbolo igual, luego el paréntesis, escriben la celda donde está el dato que van a restar con el otro dato. Perdón si me enredo, es que es mejor verlo en Excel. Y bueno, el de aquí la fórmula se aplica con el símbolo de menos. Lo mismo con la multiplicación, pero en vez de un símbolo de menos se usa un asterisco. Y en la división, en vez del símbolo de menos o de asterisco, se usa esta barrita de slash o barra inclinada. Es la que ustedes, bueno, por lo menos en mi teclado, la pueden escribir con Shift 7 y se marca esa. Entonces va a dar como, bueno, no sé si lo van a apuntar o si le van a sacar una foto. Igual recuerden que yo se los paso por el grupo. Y además en las fórmulas de Excel quedan, también las escribí, entonces si quieren tomarle una foto a esta tablita para que la tengan ahí anotada. Vamos a darles como, ¿qué hora es? 1 minuto tal vez. Y bueno, mientras apuntan o les toman foto, nada más recordarles que casi siempre en todas las fórmulas, incluso las más complejas, siempre tienen que abrir poner el símbolo igual y abrir paréntesis donde van a escribir sus datos o la operación que vayan a meter. Tal vez en curso de Excel más avanzado se puedan ver
fórmulas más complejas como promedios o distribuciones o combinaciones más algebraicas, más complejas, que ya las trae el cálculo, el Excel, para que uno las haga y no tenga que ir como metiendo símbolo por símbolo, pero por ahora es importante que recuerden eso, que se va a ocupar el símbolo igual y los paréntesis. Y vamos a pasar al Excel. Bueno, eso todavía no. ¿Me avisan si están viendo o no el Excel? Sí. Ok. Bueno, eso es lo que ya vimos. Ahora vamos a ver la operación de suma. Este tema es muy sencillo, nada más de poner atención a los pasos, porque a veces uno se puede enredar o puede marcar un dato accidentalmente que no tenga que ver. Voy a hacerle zoom para que se vea más grande. Bueno, la primera que vamos a ver hoy es la operación de suma. La operación de suma está dada por esta fórmula que es el igual, la palabra suma en mayúscula, abro paréntesis, elijo la celda donde está el dato que quiero sumar y le doy 2 puntos y marco la otra celda con el otro dato que voy a meter en esta fórmula y cierro el paréntesis. En todas las versiones de Excel, Calc y la de Google, como ven, como la compañera explicó la clase pasada, está en el backstage, está este espacio. Aquí uno puede meter la fórmula para que se haga más sencillo, para que no se complique. Entonces vamos a aplicar acá la fórmula. Voy a hacerlo lento para que lo logren ver. Bueno, primero que nada selecciono la celda donde voy a meter el resultado. En este caso, acá la par de total va a ser la celda donde yo quiero meter mi resultado. Le doy clic encima. Y ya una vez posicionada ahí, sin tocar nada, me voy aquí al backstage y le doy aquí en fórmula. Y si no, pueden ingresar el igual con los botones. O sea, es decir, con el teclado, con Shift 0. Bueno, mi teclado es Shift 0 y se marca el nuevo número de igual. Digo, el símbolo de igual, perdón, que me enredé. Bueno, repito, voy al backstage. Bueno, selecciono la celda donde quiero meter la información. Esperen. Es en esta, la parte total. En este caso sería en la celda E13. Me voy aquí al backstage, pongo aquí el símbolo igual. Y ahí escribo suma, abro paréntesis. Y aquí es donde hay que tener cuidado en seleccionar una celda que no es. Entonces, aquí la suma, el problema del ejemplo de hoy es cuántos planetas hay en el sistema solar. Aquí me dividen dos tipos de planetas, que son interiores y exteriores. Entonces yo selecciono el número de planetas interiores que está en esta celda, le doy clic en la celda de donde está el número, en este caso el número de planetas interiores, que es 4, con Shift y punto, abro 2 puntitos y selecciono el otro número que quiero sumar, que sería el 5, que es el número de planetas exteriores. Entonces le doy clic encima a 5, cierro paréntesis y aquí hay que tener cuidado y hago enter y ahí me da el total. No sé si quedó claro o lo repito o hago otro ejemplo. A mí me quedó bastante claro. Bueno, igual como esto queda grabado voy a hacer otro ejemplo para que como más sencillo, así sin poner el nombre a los datos. Digamos que yo quiera sumar el número 50 más el número 67. Entonces igual me posiciono en la celda donde quiero poner el total o el resultado, le doy igual.
escribo suma, abro paréntesis, marco la celda del primer número que voy a sumar, 2 puntitos, y marco la otra celda con el otro número que también voy a sumar, cierro paréntesis, enter, y ahí está el resultado. Este es el ejemplo de la suma. Igual yo les voy a pasar este documento en caso de que se les olvide la fórmula, pero es muy sencillo. Yo creo que luego de la práctica uno se va familiarizando tanto que ya no ocupa como estar revisando fórmulas. Entonces vamos a pasar a la otra operación, que es la de resta. Ok, como les dije al inicio, la operación de resta, en esta operación no tengo que poner que es una resta, nada más tengo que ingresar los datos. Y como acá dice la fórmula, para ingresar estos datos primero, como en la anterior, pongo el símbolo igual, abro paréntesis, selecciono la celda que quiero meter en la operación, le doy el símbolo de menos, que es el guión en el teclado, y selecciono la otra celda que también voy a meter en la operación, es decir, el número que quiero restar. Tengan cuidado con esto porque yo sé que ya les dije que esto no es un curso de matemáticas, es un curso de Excel, pero tengan cuidado con el orden, sobre todo en las restas y en las divisiones. En las multiplicaciones y sumas no afecta tanto, pero recuerden que si meto los números al revés me puede dar un número negativo o un número que no me va a servir o que tal vez esté incorrecto. Y todo va a depender del orden. Entonces hay que tener claro cuál es el número que va primero y cuál es el número que va segundo. El ejemplo de este problema es, por ejemplo, que yo tengo un grupo de estudiantes de Garavito, por ejemplo ustedes y algunos otros compañeros, y en total son 50 personas. Entonces acá tengo total 50 estudiantes. De estos 50 estudiantes, 29 ya se vacunaron contra el COVID. Entonces yo quiero saber quiénes faltan o cuántos faltan, mejor dicho, de vacunar. Entonces lo mismo, me posiciono en la casilla donde quiero que quede el resultado. Le doy igual. Acá no tengo que poner resta, nada más de una vez abro paréntesis. Y lo mismo. Selecciono el número, digamos el total. Le doy el símbolo de menos, símbolo de menos. Y el número que quiero restar, es decir, selecciono la celda donde está el número que quiero quitarle al total. Entonces sería esta, donde dice 29. Y cierro paréntesis, igual que la vez anterior. Le doy enter y ya ahí me da el resultado. Entonces, me está diciendo Excel que hay 21 personas que todavía no se han vacunado de esas 50 que están en Garavito. Aquí voy a hacer el ejemplo que les dije de tener cuidado porque nos puede dar un número negativo. Voy a hacer lo mismo, pero al revés. Entonces voy a poner primero este. Luego, perdón, no. Abro paréntesis, casi siempre. Yo no sé si ustedes lo ven, pero yo veo aquí como una carita triste. Entonces, si se les olvida el símbolo o lo que tienen que usar para empezar, recuerden que empieza con una carita triste. Ahora ingreso el dato, por ejemplo, en este caso voy a meter el número 29. Voy a hacer la operación al revés para que vean que hay que tener cuidado. Le doy menos, el 50, cierro paréntesis, enter. Y como ven me da un número de negativo. Por eso les dije que hay que tener cuidado con el orden. Porque nos puede dar un dato erróneo o que nos vaya a afectar dependiendo de lo que hagamos. Por ejemplo, si fuéramos a hacer una operación contable o algo así, hay que tener demasiado cuidado y hay que ser muy cauteloso con la forma en que se van seleccionando los datos. Voy a hacer otro ejemplo en caso de que no quede claro y para que quede para el registro. Esta vez otra vez un número sin nombre, sin información, números al azar. Entonces, por ejemplo, un 49, no voy a hacer un número más grande, un 789 y un 112. Entonces yo le quiero restar a 789
112. Entonces lo que hago es, me posiciono en la casilla donde quiero el resultado, pongo el símbolo igual, abro el paréntesis y selecciono las celdas que voy a usar para mi operación. Entonces, primero elijo la celda del 789 y le resto la celda con el dato que quiero quitarle. En este caso le quiero restar 102, entonces selecciono esa celda, cierro paréntesis, enter, y ahí me queda el resultado, que sería este, 677. Un compañero levantó la mano. Si quiere abrir el micrófono, escribir en el chat como guste. Lo que pasa es, bueno, tengo una preguntita. En este caso nada más se puede hacer con 2 cifras. ¿Qué pasaría si son más de 2 cifras? Es 3, una buena 4. Es una buena pregunta. Yo creo que lo podemos, como ven acá en las hojas, tengo operaciones combinadas, entonces podemos verlo ahí. Ah, Pero de bueno, hecho sí, perfecto. lo Muchas vamos a ver gracias. y sí se puede hacer por si tienen la duda. Bueno, muchas gracias. Con gusto. Bueno, yo creo que ya quedó claro la resta. No sé si tienen una pregunta o alguna duda. Bueno, Todo bien. como este es un número grande, estos que usé, estos nuevos, voy a hacer el mismo ejemplo de la resta al revés para que vean cómo puede afectar el orden. Entonces, de nuevo, hago otra vez la operación. Esta vez pongo el 102 de primero y luego el 789. Perdón, aquí me equivoqué, es un menos. Pueden darle enter o darle aquí en este slash que hice aplicar. Como ven, me dio el número negativo. Entonces, recuerden que el orden siempre es importante. Ahora vamos a ver la multiplicación. Este también es muy sencillo, no es nada del otro mundo. Casi siempre todo va a depender de los símbolos que estén en el medio de las celdas. Como les dije al inicio, bueno, con la suma es la excepción que tiene una fórmula como más específica. Digamos, la suma es con 2 puntitos, la resta es como hemos restado toda la vida con un guión, un símbolo de menos. La multiplicación en este caso es con un asterisco. Y ahorita vemos la división, que es con una barra inclinada. Entonces, bueno, como les dice aquí la fórmula, para multiplicar 2 cifras, lo que hago es, abro la operación con el símbolo igual el paréntesis, meto la celda, pongo asterisco y meto la celda con la otra cifra que voy a multiplicar y cierro el paréntesis. O en la práctica, voy a la celda donde quiero meter mi resultado. Bueno, primero voy a leer el problema, o el ejemplo, mejor dicho. En una cadena de restaurantes de comida italiana, si yo aquí les metí unas imágenes para que vean, para que sea más interactivo. En una cadena de restaurantes de comida italiana se permite un aforo de 35 personas dentro de un local. ¿Cuántas personas hay en total en un conjunto de 7 locales? Entonces, aquí como ven, quieren saber, tengo 7 locales de esta cadena de comidas y ocupo saber cuánta gente hay en total con todos los locales juntos. Entonces, digamos que están llenos o que hay un aforo permitido de 35 personas por local. Entonces acá lo pongo, luego el número de locales y voy a hacer la multiplicación. Ay, perdón. Voy a la celda donde quiero meter el resultado. Abro el símbolo igual, abro paréntesis, selecciono el número que voy a multiplicar. Entonces son 35 personas. Pongo el asterisco. En mi teclado al menos es Shift y hay un símbolo asterisco ya predeterminado, entonces lo puedo marcar. En otras compus creo que está como más al lado. Eso depende. Una cosa que les quiero decir antes de seguir es que si van aquí al backstage hay una parte que dice insertar caracteres especiales.
Si ustedes por alguna razón no encuentran el símbolo en el teclado, no se les marca, pueden ir acá, abrir y pueden buscar el carácter que ocupen. Entonces, por ejemplo, yo ocupo el asterisco, le doy aquí, lo voy a insertar y ahí tengo el asterisco, en caso de que no lo encuentren en el teclado. Ahora, volviendo a la operación, bueno, selecciono el número de celda, asterisco y la otra cifra que voy a multiplicar, cierro paréntesis, enter, y ahí me da el valor que en total, en un conjunto de 7 locales hay 245 personas. Voy a hacer otro ejercicio, igual sin datos para que sea más sencillo. Entonces, por ejemplo, no sé, 46 por 7, una cifra sencilla. Hago la operación igual, abro paréntesis, pongo la cifra que voy a multiplicar, asterisco, la otra cifra, cierro paréntesis, enter, y ahí está el valor nuevo. ¿Quedó claro la multiplicación? Sí. Ok. Igual si tuviéramos que repasar, podemos hacer un repaso al final o revisar más adelante. Ahora vamos con la división. Igual que la resta, hay que tener mucho cuidado con el orden de las celdas o de las cifras. En la suma y la multiplicación no afecta porque el producto siempre va a ser igual. Si ustedes suman 10 más 20, igual les va a dar 30. Igual que hagan 20 más 10, si lo hacen al revés, les va a dar el mismo resultado. En cambio, una resta, una multiplicación puede tener resultados distintos o como en el caso de la resta, resultados negativos. Entonces, vamos a ver la operación de división. Voy a hacerle zoom un poquito. Como dice acá la fórmula, igual que las otras veces, símbolo igual, paréntesis, la celda, y aquí el símbolo que voy a usar ahora es la barra inclinada o slash, no sé cómo les digan a ustedes. Creo que tiene otro nombre, la verdad yo solo les conozco esos dos. Y la otra cifra y cierro paréntesis. Para abrir el slash, igual sería con Shift. En el teclado puede ser con Shift 7 o pueden buscarla acá en los símbolos. Voy a buscarla para que sea más. Por ejemplo, aquí está en los primeros, aquí está. Si tuviera que usarla, nada más me meto la información, luego le doy a insertar y listo. Ahora vamos a hacer esta operación. Dice, en una biblioteca pública de Garabitos están realizando una donación de un total de 512 libros de literatura. La directora de la biblioteca desea repartirlo en 5 comunidades. Estas comunidades o grupos de personas son estudiantes, turistas, adultos mayores, la iglesia y artistas del centro cívico. ¿Cuántos libros le corresponde a cada comunidad? En otras palabras, la directora quiere dividir la cantidad de libros para cada grupo. Entonces ella podría hacer esta operación, que es una división sencilla. Entonces me posiciono en la celda donde quiero meter el resultado. Le doy igual, abro paréntesis, pongo la celda con el número que voy a dividir. Entonces en este caso sería 512. Luego le doy, pongo la barra inclinada, que es Shift 7 en mi computadora. Creo que en todas es parecido. Y pongo el número por el que lo voy a dividir. En este caso es el número de comunidades a las que les voy a donar mis libros. Entonces le doy aquí donde está el 5, cierro paréntesis y ahí me da el resultado. Bueno, este no es un número, tiene decimales, es decir, no se van a dar como 112 libros y un cuarto de estos. Esto es como un aproximado, entonces
ahorita le respondo al compañero. Entonces la directora tendrá que darle un aproximado de 102.4 libros a cada comunidad. ¿Cuál es la pregunta, compañero? En la hoja de Excel, vieras que ese signo de igual en el backstage no me aparece. ¿Por qué será? Está en Eh, otro lugar, ¿será? Tal vez sí. Igual si no lo puede meter con el teclado. Le da Shift, Porque creo. vieras que yo ahorita lo estaba intentando, bueno, lo estaba poniendo en práctica con lo de la suma, y de hecho que me mandó una parte exactamente directamente a poner las cantidades y no meterlas así en paréntesis ni nada, nada más me mandaba como a otra parte donde nada más metía el número, metía el otro y ya él solito me hacía todo el... Así es que creo que Excel tiene como ya las fórmulas como prediseñadas, como para que usted no tenga que ir seleccionando. Entonces, esta explicación solamente va a ser aquí en CAD. Sí, Ah, bueno, bueno, creo perfecto. que Excel también sirve en caso de que depende de la versión de Excel también o de lo que uno quiera hacer. Bueno, muchas gracias. Con gusto. Bueno, este sería el resultado, la división. Voy a hacer otra división más sencilla. Entonces, digamos que tengo 6.700, no sé, una fruta, por ejemplo, no sé, manzanas, y quiero dividirlas en un grupo de personas de siete personas tal vez, o siete, no sé. Tal vez otro ejemplo, como tengo 6.700 libros y quiero repartirlos en 7 estantes o en 7 muebles. Entonces aquí pongo el 7, pongo el símbolo igual, pongo el número que voy a dividir, que sería 6.700, le meto la barra inclinada, perdón, aquí no puse el paréntesis, listo. Pongo la barra inclinada y el número por el que lo voy a dividir, cierro y ya. Esto significa que en un estante tal vez pueda meter aproximadamente eh, no, este número de libros. Voy a quitarle los paréntesis. Perdón. No sé por qué acá. Voy a hacer de nuevo la fórmula. No sé por qué me está dando error aquí. Bueno, el resultado va a ser como el número de libros que caben en un estante. Entonces, no sé si tienen dudas con la división. Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la resta, que lo vamos a hacer al revés para que vean que pueden haber errores si no definimos bien el orden de los datos o cómo los vamos a, a operar. Entonces, digamos, voy a meter la fórmula, abro paréntesis. Voy a poner ahora los datos al revés, entonces voy a poner primero el 5 y lo voy a dividir entre este número, 512, cierro paréntesis. Y como ve, me va a dar un número totalmente diferente al resultado, no tiene sentido. Por ejemplo, o en el caso de este problema, no tiene sentido de que le voy a dar 0,009997 libros a una comunidad. Aquí hubo un error, entonces significa que lo hice al revés, entonces hay que tener cuidadillo con eso. ¿Tienen dudas con la división? Bueno, yo asumo que no. Como ven, es muy No, sencillo. Como ven, es muy sencilla, lo que va a variar siempre va a ser el símbolo que vayamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a ver, en la suma es la palabra suma y dentro del paréntesis son 2 puntos. En la resta abro el paréntesis, meto el número y el símbolo que usar es el símbolo de menos.
o el guión, como gusten llamarle. Y este símbolo creo que está en todos los teclados por igual, entonces no es como problema ubicarlo, y si no ya saben que pueden buscarlo aquí en insertar caracteres especiales. Luego está la multiplicación, que es lo mismo, solo que en vez de un símbolo de menos usamos un asterisco. Luego tengo la división, que en vez de un asterisco lo que uso es una barra inclinada. Y ahora vamos con lo que el compañero preguntó al inicio, ¿qué pasa cuando yo ocupo hacer muchas fórmulas o muchos ejercicios, o quiero hacer una operación larga con ir restando varios ejercicios a la vez? Entonces, bueno, voy a empezar con un ejemplo muy sencillo con solo 3 cifras. Y el ejemplo de esta operación combinada sencilla es que Natalie, o sea, como la otra compañera que nos da el curso, y yo, Samantha, hipotéticamente somos estudiantes que estamos recolectando adornos de Navidad para decorar la biblioteca de Gravito. Yo logré conseguir 47 adornos. Bueno, aquí no especifico adornos porque es como, está de más, pero por ejemplo que aquí van estrellas, esferas, luces, bastones, Santa Clauses. Igual Natalie logró conseguir 35 adornos navideños para decorar la biblioteca. Y a la hora de que estamos revisando y vamos a decorar, resulta que dentro de los adornos descubrimos que 23 de ellos están mal, o sea, están rotos o no sirven, si son luces están chuecas, si son esferas tal vez están quebradas. Entonces nos vemos en la obligación de desecharlos. Entonces queremos saber cuál es el total de adornos que quedan en buen estado. Entonces acá, como les puse, como ustedes meterían en una calculadora o lo apuntarían a mano, normalmente, la operación sería 35, que son los 35 adornos de Natalie, más 47, que son los 47 adornos de Samantha. Lo sumo y también les puedo restar los 23 que salieron malos. Esta sería la operación común que uno hace en un papel o en una calculadora, una pizarra. Entonces acá yo lo quiero hacer en Excel, entonces me posiciono en la celda donde quiero meter el resultado y hago lo mismo, pongo el símbolo igual. Acá tal vez al compañero sí le sirva más como, no sé el caso de Excel, pero creo que aquí ya cuando son operaciones combinadas es bueno como hacerlo paso por paso, porque no sé si Excel tiene como la fórmula para operaciones que combinan varias cifras o varios tipos de operaciones. Entonces ahora acá el símbolo igual, abro paréntesis, como para que se nos haga como más fácil. Recuerden que siempre tiene que quedar como una carita triste al inicio. Y aquí selecciono los datos que voy a meter. Entonces, en este caso serían 35, que son los adornos que Natalie consiguió. Bueno, aquí es una suma, entonces al inicio sí pongo suma. Luego 2 puntos, luego 47, que son los que yo conseguí. Y luego cierro paréntesis y esperen, le doy menos y le doy aquí 23, que son los que salieron mal, y cierro paréntesis. Esperen, hubo un error. Creo que aquí tienen que cerrar paréntesis donde cierran la suma. Ok, voy a repetirlo porque quedó un poco enredado. Voy a hacerlo más grande. Acá sí hay que tener más cuidado, todavía más que al inicio, porque aquí sí hay que meter más paréntesis, más cosas. Vuelvo a empezar. Pongo el símbolo de igual para insertar la operación. Pongo suma porque aquí estoy sumando dos cifras. Abro paréntesis, pongo 35 adornos de Natalie.
el dos puntitos que simboliza el más los 47, los 47 adornos míos. Cierro paréntesis. Aquí, como es una combinación de operaciones, entonces hay que encerrar las cifras que nos están dando. Entonces le doy menos y vuelvo a abrir paréntesis y pongo el número que quiero restar. Cierro paréntesis. Queda exactamente así. Voy a darles como un segundo en caso de que, unos segundos en caso de que quieran tomarle foto o copiarlo o si lo están replicando en una hoja Excel. Esta es la operación que queda cuando combino dos tipos de fórmulas o dos cifras. Y le doy Enter o aplicar y me da el nuevo valor. Cuando ustedes quieran ver como qué fórmulas usó, qué sé yo, que ustedes son profes de mate o de alguna disciplina que use números y les pidan a su estudiante que hagan una operación en Excel y quieren ver que el estudiante no hizo trampa, que sí aplicó las fórmulas, o si ustedes mismos como estudiantes quieren revisar las fórmulas que han estado usando, lo que hacen es posicionarse en la celda y aquí siempre se va a ver la fórmula que usaron y la pueden editar. Y aquí siempre les va a indicar con colores los números que han combinado. Entonces, por ejemplo, que están en azul los números que sumaron y en rojo los números que restaron. Denme un minuto, voy a tomar agua, es que tengo la garganta muy seca. Mientras pueden ir apuntando como o visualizando cómo se aplicaron estas fórmulas. Y ya le doy enter. También puede ser que, no sé, por X razón quieran sumar una cifra con que ya hayan hecho, o sea, el resultado de una operación que hicieron aquí en Excel o en Calc con otro número. Entonces, por ejemplo, para seguir con el ejemplo de la Navidad, por ejemplo, aquí Natalie y yo en total tenemos 59 adornos que están buenos. Y resulta que, no sé, la municipalidad nos regaló otros 60 o 77 por el número más impar. Entonces igual, aunque no tengo que hacer otra celda con el número 59, usar esta misma. Entonces puedo poner el total nuevo. Me posiciono en la celda donde quiero que quede el resultado. Símbolo de igual. Abro paréntesis. Pongo este número. Bueno, como es una suma, entonces tengo que meter aquí la palabra suma. Los puntitos y el nuevo número que quiero sumar. Y ahí me queda el nuevo número. Y aquí no me alteró, digamos, a la hora de poner aquí el 59, no tuve que ingresar otra vez toda la fórmula en esta nueva suma. Ahora, como el compañero dijo, vamos a, ¿qué pasa si son todavía más números? Entonces vamos a hacer un ejemplo nuevo. Entonces, por ejemplo, aquí no vamos a ponernos como a ponerle nombres o así. Voy a ir metiendo como datos al azar de números que quiero sumar o que quiero aplicarles alguna fórmula. Hagámoslo con la suma, que es como la más sencilla. Entonces yo quiero sumar estos números. Entonces igual abro la fórmula. Y puedo abrir perdón, siempre se me olvida la suma. Y puedo marcar acá cada uno con control, el teclado, cada uno de los datos que quiero sumar. Los voy seleccionando y como en el backstage se va marcando, cierro paréntesis. Y ahí me lo sumó. O también lo puedo hacer así. Voy a borrarlo. Bueno, no voy a dejar este, voy a hacer una nueva.
quiero sumar estos números. Los pongo acá donde quiero poner el resultado, hago lo mismo, aplico la fórmula. Y puedo recogerlos todos de un solo con un mismo clic. Voy seleccionando, arrastrando. Ahí tengo esos. Cierro paréntesis y ahí me da la suma de todos estos números. No sé si quedó claro o quieren otro ejemplo o no entendieron. Si puede hacer otro ejemplo más. Bueno, voy a ponerles como un ejemplo con nombres para que quede como más claro. Digamos que voy a hacer un recuento de cuántas personas ingresan a un supermercado o a una pulpería que es más pequeñita por día. Entonces voy a poner, digamos, aquí los días: lunes, martes, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Cuántos, digamos, ingresaron en un total en una semana? Entonces digamos que el lunes entraron, no sé, 70 personas, el martes estuvo más calmado, entraron 21, otro día 45, 67, 80, 38 y no sé, 90. Entonces de nuevo me posiciono en la casilla donde quiero que quede el resultado o el total. Pongo la fórmula, en este caso quiero hacer una suma porque es un total, entonces pongo la operación de suma, abro paréntesis y con control más el mouse o el botón que estén usando, si es el del teclado, voy seleccionando encima cada dato que quiero sumar. Entonces aquí voy poniendo los números de personas que ingresaron. Como ven, se van seleccionando o quedando registradas las casillas. Luego cierro paréntesis. Y ya ahí me queda el total de personas que ingresaron por semana a la pulpería. O puedo hacer lo mismo, voy a borrarlo. De nuevo. Abro la operación, en este caso es una suma. Y voy, selecciono un solo. O sea, agarro el clic y arrastro hasta el número que quiero al final. Me quedo en este cuadrito rosado todos los números juntos que voy a sumar. Cierro paréntesis y va, me sigue dando el mismo resultado. Pues no sé si les quedó alguna duda o si seguimos con la otra operación. Yo lo entendí. Igual, yo les voy a pasar aquí el documento en el grupo, entonces si tienen, digamos, quieren revisar cómo era la fórmula, se pueden meter y se pueden meter y posicionarse encima de la celda para que vean cómo era la fórmula. Voy a dejar de compartir un momento. Listo. Ahora vamos a ver otra operación más compleja todavía. Igual recuerden, como les dije al inicio, esto no es un curso de mate, entonces si algo no les quedó como claro con respecto a, no sé, cómo sacar un número así, no importa, porque lo que vamos a estudiar es como la combinación o cómo hacer las fórmulas en Excel. Ya sigamos, por ejemplo, en este caso, ¿están viendo pantalla? Se me olvidó preguntarles. Sí. Ok. Sí.
En este caso estamos combinando la vez pasada, aquí en la operación de la Navidad, nada más usamos como unos cuantos suma y resta, que son como las operaciones básicas. Y en la de la pulpería nada más usamos, voy a borrar esto para que no se desenrede. En la pulpería nada más usamos suma para muchos datos. Aquí vamos a hacer como lo mismo, pero es como más complejo, porque estamos mezclando operaciones más grandes o más, no más difíciles, pero más que hay que tenerles más cuidado. Entonces, acá yo puse el ejemplo de cómo aplicar un descuento. En este caso se usan porcentajes. Nosotros por hoy no vamos a ver porcentajes, aunque Excel tiene sus funciones para este tipo de números. Vamos a ver cómo se aplica, cómo combinar una operación que trae varios datos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo un descuento. El ejemplo hipotético es que yo tengo una joyería, o yo voy a una joyería, mejor dicho, y resulta que los elementos a la venta, en este caso las joyas, están aplicando un descuento. El caso de las pulseras de jade o con decoraciones en jade, se le está aplicando un 15% de descuento. Cada unidad, por decir alguna pulsera, cuesta 7,000 colones. Entonces yo quiero saber cuál sería su valor con el descuento aplicado. Entonces, igual, pongo aquí, ingreso los datos, que sería el valor, el número del descuento. Acá, como ven, el número está como con porcentaje, pero si ustedes quieren hacerlo más sencillo, pueden pasarlo a decimales. Entonces, el equivalente en decimales del 15% es 0,15. Entonces, aquí yo voy a usar el 0,15 para no complicarnos. Ahora, la operación convencional para hacer este tipo de operaciones, pero valga la redundancia, sería como 7,000 por 0,15 y el resultado se lo resto a 7,000, que es el valor que, o sea, es el valor al que le estoy aplicando el descuento. Perdón si me enredo un poco. Entonces, ¿cómo hago la operación en Excel? Igual que la vez pasada. Pongo aquí el valor, el precio original, el descuento y lo que es que aquí quedó muy enredado. Bueno, acá está cómo quedaría la operación para aplicar el descuento. Aplicar esta misma operación convencional en Excel, que sería el 20, que equivale al total o el precio original, le resto el precio que me da la suma, perdón, la multiplicación del precio por el porcentaje. Ahí, esperen. Voy a hacerlo con este otro ejemplo porque creo que lo expliqué muy enredado. Igual recordemos que es un ejemplo nada más como para ver cómo se combinan los datos en Excel. No tiene que ver como si saben, ¿cómo se llama? Aplicar porcentajes así. Entonces, por ejemplo, para sacar el precio nuevo por ejemplo, aquí dice, supongamos que hay un descuento también del 15% a las placas de plata. Digamos, placas con nombre, como esta que dice Ashley. Entonces, yo quiero saber cuál es el precio nuevo. Entonces, igual, abro la operación, pongo el precio nuevo, perdón, el precio original. Voy a repetir porque
me enredé yo misma, entonces los voy a enredar a ustedes. Hay un descuento que se aplica a las placas de plata. Entonces, para yo hacer la operación, aplico esta fórmula, abro el igual y el paréntesis, pongo el precio original al que le voy a aplicar el descuento, cierro paréntesis y le resto la operación con el valor que me da la multiplicación que se usa para calcular el porcentaje que le voy a restar. En este caso sería, de nuevo, el valor del precio original, otra vez la misma casilla, por 0,25, cierro paréntesis. Y ahí me dice que el descuento sería de, perdón, el precio nuevo sería de 3,825. O sea, este es el precio con el descuento aplicado. Voy a hacerlo nuevamente, pero como todas las operaciones separadas. Entonces, para aplicarle para saber cuánto le voy a restar al precio, primero tengo que hacer el precio original. Precio original que es 4,500 por el porcentaje. Cierro paréntesis y ahí me da esto significa, 675 significa que se lo tengo que restar a 4,500. Entonces hago lo mismo. Abro paréntesis, pongo el precio original menos el precio perdón, el descuento aplicado en número. Cierro paréntesis. Y como me da el mismo que acá. Esto es como más complejillo, pero no tienen que hacerlo o replicarlo, pero es para que vean que se pueden combinar varias operaciones, como el compañero preguntó al inicio, en una sola operación. Perdón si me confundí aquí, porque digamos, a la hora de aplicar descuentos siempre es como este truco, que primero se calcula cuánto es el porcentaje. Perdón, se les da el porcentaje, lo calculan por el precio original y les dan un número. Y este número se lo restan al precio original y ahí les da el precio nuevo. Es como más, otro tipo de operación más, no más compleja, pero como que hay que tener más cuidado. Y bueno, por último, antes de pasar al quiz y hacer como un repaso, yo les quería explicar, bueno, creo que lo medio expliqué acá en esta otra hoja, pero lo voy a explicar aquí más fácil. Como les dije, si ustedes quieren sumar varios datos o hacer operaciones con varios datos, en vez de ir como uno por uno, pueden hacerlo un solo. Entonces, por ejemplo, aquí yo hice el caso hipotético de una biblioteca o el caso de que se quiera saber cuántos adultos y niños hay por biblioteca. Entonces, por ejemplo, en la biblioteca de Garavito hay 4 adultos y 9 niños. Entonces, como se usa, como lo vimos anteriormente, se aplica la fórmula de suma y aquí nos va a dar el total. Tal vez yo quiero saber cuántos adultos hay en total en todas las bibliotecas o en todo el sistema de bibliotecas. Entonces, puedo hacer la suma en vertical. Entonces, lo mismo, como lo vimos de la pulpería. Agarro los datos que meto la fórmula, perdón. Y arrastro los datos que quiero sumar juntos. Cierro el paréntesis y ahí me da el total de adultos que hay en el sistema de bibliotecas. Y también quiero hacer lo mismo con los niños. Entonces quiero sumar cuántos niños hay en el sistema. Entonces lo mismo, abro la fórmula.
Perdón. Suma, paréntesis. Agarro todos los datos que quiera sumar. Cierro paréntesis. Y me da que hay un total de 166 niños. Y ahora, bueno, esto es como un repaso de lo que expliqué hace un ratito. Pero lo que yo en realidad quería explicarles que este ejercicio es cuando hay, digamos, operaciones así que voy a volver estas dos. Que por ejemplo aquí estoy sumando el total de niños en Garavito, pero también, perdón, de usuarios en Garavito, pero también desamparados, en Cartago, en Barba, en Pérez, en Turrialba. Entonces yo para evitar como ir haciendo la suma en cada una de ellas, voy a hacer esto. Perdón, es que voy a hacer esto, digamos, voy a borrar estos datos. Voy a empezar de cero esto como si no existieran esos datos. Entonces, bueno, de nuevo, voy a sumar el total de gente que hay en Garavito, que está comprendida por adultos y niños. Entonces, abro la fórmula de suma. Selecciono las celdas que quiero sumar, que serían los adultos más los niños de Garavito, o mejor dicho, la biblioteca de Garavito. Cierro paréntesis y listo. Y en vez de yo volver a hacer lo mismo aquí en la biblioteca de Desamparados, lo que puedo hacer es que me posiciono en la que acabo de hacer. Acá me aparece una cruz negrita en la esquina de la celda. Me mantengo presionado el clic, ya sea en el mouse o en el teclado. Y lo que hago es arrastrar hasta abajo, hasta el final. Y lo que hizo ahí Excel es que me hizo el favor de él mismo sumar las mismas cantidad de personas, es decir, de niños más adultos en cada biblioteca sin que yo ingresara de nuevo la fórmula. Es decir, como que me copió la fórmula en cada una de las otras bibliotecas para que yo no tuviera que volverla a hacer. Y obviamente queda con el dato correcto. Entonces, por ejemplo, voy a volver a esta, aquí hice 90, vamos a ver si es cierto, si Excel acertó. Voy a hacerla otra vez, suma 46 más 44. Y si me da 90, entonces Excel acertó. No sé si entendieron esto, lo vuelvo a explicar con otro ejemplo. Pueden levantar la mano o ponerlo en chat, o abrir el Sí, una pregunta. Si no hubiera hecho la primera línea, igual se puede hacer de la misma forma, seleccionando todas las celdas y hacer todo el procedimiento. Y que dieron total igual siempre. digamos, si yo no hubiera arrastrado de Garavito hacia abajo. Sí, exacto. Sí, yo creo que sí, también se puede hacer. Eso depende de la operación bueno, en todas las operaciones voy a hacerlo con una resta. Voy a hacer un ejercicio nuevo para no enredarnos. Entonces, digamos que este curso, o no sé. Digamos que este curso lo diéramos varios días y en diferentes grupos. Y yo quiero saber cuántas mujeres y cuántos hombres hay en cada grupo o en total. Vamos a cambiar el color para que no se enrede. Voy a poner aquí grupo. Entonces digamos que tengo un grupo 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a ponerle 10 mejor. Tarde, mañana, grupo de la noche, grupo de no sé de sábados y un grupo no sé virtual. Entonces el grupo de la tarde hay no sé 3 mujeres y 4 hombres, perdón, sí 5 hombres,
7 mujeres y 7 hombres, 3 mujeres y 12 hombres, 5 mujeres y 7 hombres, 8 mujeres y 4 hombres. Entonces yo hago lo mismo acá. Quiero saber cuántos hay en total en la tarde, sumando hombres y mujeres. Entonces aplico la fórmula. Y pongo los datos que quiera sumar. Y el total de estudiantes que hay en el grupo de la tarde es de 8, o sea, sumando hombres y mujeres. Y quiero hacer lo mismo acá, entonces quiero saber cuántos hay en la mañana, en la noche, los sábados y en el curso virtual. Entonces arrastro hacia abajo y ahí me aplica la fórmula del total. Tal vez vamos a probar con una resta. Entonces, por ejemplo, un grupo de estudiantes, digamos, del total de estudiantes matriculados, un curso, y estudiantes que reprobaron. Entonces, en ese curso tengo, no sé, 8 estudiantes y esos 2 reprobaron. Y en este tengo 60 estudiantes y 12 reprobaron. Y este tengo 34 y 7 reprobaron. Entonces voy a hacer lo mismo con una resta. Entonces sería 8 menos 2. O sea, a los totales le quito los que reprobaron. Y en total me quedan 6 que se aprobaron. Y aquí quiero aplicar lo mismo, entonces nada más arrastro hacia abajo y Excel me hace la resta de los estudiantes reprobados. O sea, le quito los estudiantes reprobados al total y me da el total de aprobados. Creo que se puede hacer de arriba hacia abajo, entonces voy a borrar acá. Acá como ven ya Excel me hizo la operación él solito, aquí queda marcada, entonces lo puedo hacer de arriba hacia abajo. Digo, perdón, de abajo hacia arriba y arrastro hacia arriba y lo mismo. Igual si quisiera, no sé, hacer un total de reprobados en cada uno de los grupos. Digamos que este es el grupo A, B y C. Entonces quiero hacer un total de reprobados en todos los grupos juntos. Entonces lo mismo. Escribo la fórmula de suma. Selecciono los datos que voy a sumar. Cierro el paréntesis. Y me da que un total de 21 estudiantes en los cursos juntos reprobaron el curso. Y puedo hacer lo mismo, arrastrar hacia el lado para ver si aplica para los aprobados esta misma fórmula. Perdón. No sé por qué no me quiere seleccionar. Bueno, ahí como ven se marcó en rosado y aquí me hizo lo mismo, que fue como sumar estos datos de los estudiantes reprobados. Se puede hacer a la izquierda o de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, dependiendo de lo que quiera hacer. Porque, por ejemplo, acá lo que hice fue restar los estudiantes reprobados para saber cuáles reprobaron. Pero esto era nada más como por grupo. Voy a marcarlo aquí con color. Pero aquí lo que hice fue diferente. Quería hacer como un total de estudiantes reprobados en todos los grupos juntos. Entonces acá era diferente la operación. Igual acá puedo hacer lo mismo como quiero sumarlo acá. Entonces lo que hago es voy a cambiar el color. Aquí no veo nada. Arrastro esto hasta la izquierda. Y aquí lo que me hizo fue sumar
el total de matriculados. No sé si tienen alguna duda o me expliqué muy rápido. O si quieren que haga otro ejemplo más. Todavía tenemos tiempo, pero Por mí está bien, yo sí entendí. bueno. No sé si quieren un receso para luego ir al quiz o si quieren revisar algo o si tienen alguna duda. Bueno, son las 6:57. No sé si quieren volver a las 7:05 para hacer el Por mí quiz. está bien. Sí, un receso pequeñito y para hacer el quiz y ya, no sé, revisar las respuestas y revisar todo lo demás. Vamos a hacer el ¿Está receso bien? a las 7:15. Digo, 7:05, perdón. Voy a tener esto. Nos salimos de la clase o... Quédense para que no, porque es un receso corto, entonces
Bueno, chiquillos, ya son las 7:05, entonces no sé si ya regresaron o así, pero vamos a empezar el quiz. Entonces, en lo que se acomodan, porque supongo que algunos no sé, se levantaron o se desconectaron. Voy a compartirles en el chat el link de acceso al quiz y igual lo voy a compartir en la pantalla por si lo quisieran copiar, aunque es muy largo para copiarlo. Mejor ingresar por medio del chat. Igual también lo voy a pasar por WhatsApp y ahí lo resuelven y luego lo revisamos. Entonces, bueno, primero voy a compartir la pantalla. Bueno, ese es teóricamente el link de acceso, pero voy a también pasarles el enlace. Claro, no lo puedo copiar. Copiarlo de aquí mismo. No me permite copiarlo, ya se los voy a pasar de otra forma. Esperen. Sí, una pregunta, ¿tengo que entrar en ese link para hacer el quiz vía Google, por decirlo así? Yo se los voy a pasar para que ingresen. Es como, no, es que yo creo que usted no está en la clase pasada, pero lo que hicimos fue eso. Yo les di un enlace, bueno, no fui yo, fui Natalie. Ella les dio un enlace, ustedes ingresaban, lo resolvían y luego revisamos las respuestas juntas. Como les dije al inicio, no es calificado, entonces no se tienen que preocupar por si les sacaron mal o si no pudieron hacerlo. Ah, bueno, está bien, si no, la semana, el martes no puedo estar en clases porque tenía examen, porque Sí, estoy estudiando por otro lado también. si usted me avisó, entonces tranquila, pero el quiz nada más como para repasar en la clase y para comprobar si están aprendiendo. Es más como una métrica para nosotras, para saber si estamos abarcando los temas y si ustedes los están interiorizando bien. Voy a ver cómo les comparto. Bueno, gracias. Ya se los puse en el chat. Si pueden entrar y me avisan si les sirve. Y si les sirve una vez, lo pueden ir haciendo. Y también se los voy a pasar en WhatsApp en caso de que, no sé, estén en el celular o lo quieran tener ahí. No sé si alguien Sí, ya sí, a entró. mí me sirve WhatsApp. Sí, ya se los pasé en WhatsApp y voy a ver si entra. Bueno, sí. Me avisan si les sirve el link. ¿Ya entraron? Sí, yo ya entré, ya lo estoy realizando. Ok. Si era para saber si les sirvió. Vamos a hacerlo. Son las 7, bueno, van a Yo ser las acabo 7. de entrar. Ajá. Vamos a hacerlo aquí a las 7:16. Y a las 7:17 más o menos aproximadamente lo revisamos. Y no se desconecten después de terminar.
Sí, ya lo terminé. Ah, perfecto. No sé si alguien falta o si voy a ver, somos 17, serían 15 porque dos de nosotras no contamos. Yo también ya lo realicé. O sea, hay Yo 9 ya. faltan, ¿cómo se llama? 6 personas. Vamos a darles tiempo como dije, a las 17:16. Y si ya a esa hora no terminaron, no importa. Faltan 4 personas. No sé si es que no han terminado o si no pudieron. Igual tranquilos, no es calificado, es más como para saber cómo les está yendo. O si supieron, entendieron la clase de hoy o por lo menos lo básico de hoy. Entonces ya tengo 12 respuestas, faltan 2 personas. Voy a darles 2 minutos más y si no revisamos. Lo que voy a hacer es que voy a enseñarles el quiz y la respuesta correcta y explicar por qué las otras no están bien o por qué sí están bien. Porque les voy a dar las respuestas directas, pero es mejor revisar por qué cada cosa tiene por qué cada cosa está bien o por qué no estaría bien en algunos casos. Bueno, hay 12 respuestas, significa que faltan 2 personas. No sé si es que no terminaron o no pudieron ingresar. Yo creo que ya podemos revisar. O sea, yo dije hasta las 7:16, pero como ya la mayoría estamos, entonces vamos a proceder a revisar para que tengan las respuestas y tengan la justificación de por qué estarían buenas o por qué estarían malas. Entonces voy a compartir. ¿Están viendo pantalla? Sí. Ok, gracias. Bueno, como les dije al inicio, este es el quiz 2 de este curso. Era un repaso de lo que eran celdas y fórmulas. Solo eran 5 preguntas sencillas, entonces no era como muy largo. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué es una celda? Entre las opciones está que era un grupo de casillas en forma horizontal, una intersección en 2 columnas, una intersección entre una fila y una columna y un grupo de casillas en blanco. Aquí la respuesta correcta sería la número 3, es decir, esta. Porque primero, voy a seleccionar acá. Ok, primero, no es un grupo de casillas en forma horizontal porque eso es una fila. Y una casilla es el término que yo he usado para explicarles qué era una celda con otro vocabulario, pero una casilla por sí sola es una celda. Entonces, una celda no puede ser un grupo de casillas porque sería como muy redundante. O sea, una celda y una casilla son lo mismo. Luego, no es una intersección entre 2 columnas porque una intersección es un encuentro, como un cruce
Y en este caso las columnas jamás se van a cruzar, están al lado, están a la par, pero no se cruzan. Entonces esta tampoco era. Es una intersección entre una fila y una columna, sí, porque una fila es horizontal y una columna es vertical y ellas chocan en algún punto. Y además recuerden el nombre, bueno, eso ahorita lo vemos en otra de las preguntas, pero el nombre de una casilla siempre se da por la relación que hay entre, digamos, el número de la fila y el nombre o la letra de la columna. Entonces, piénsenlo así, como si ustedes vinieran en dos caminos, uno que viene de este a oeste y uno de norte a sur, y el punto donde se encuentran los 4 puntos cardinales, ahí es una dirección sola. Imagínense que eso es una celda y ese cruce de los caminos es el lugar donde se van a posicionar siempre y van a meter la información. Igual, como les digo, esto está en la presentación, entonces ahora se las paso por si no les quedó claro. Y por si tal vez no, yo la forma en que me explico para mí es muy sencilla, pero tal vez para un compañero es más complicado, más enredado. Entonces, igual pueden buscar en Google y van a ver que casi siempre se va a decir que son como encuentros entre una fila y una columna. Luego, la siguiente era cuál de estas es la forma correcta en la que se nombra una celda. Como lo dije en la pregunta anterior, una celda se nombra de acuerdo a la fila y a la columna donde esté ubicado. Entonces se usa primero la letra de la columna y luego el número de la fila. ¿Por qué no es de 2.5? Porque ese 2 puntitos está de más. Si les quitáramos los 2 puntos, diría de 5, entonces estaría bien, pero en realidad esos 2 puntitos son los que usamos en fórmulas, no tienen nada que ver con, ¿cómo se llama? Con el nombre de la celda. Luego, esta sí es la respuesta correcta porque es el nombre de la columna, que sería la letra A, y el número de la fila, que sería la fila número 7. Entonces, esta celda se ubica entre el encuentro de la columna A y la fila 7. Por eso se llama así. Luego, este otro no es el nombre que se le daría a una celda, porque como ven aquí hay 2 nombres de 2 celdas. Aquí esto sería más bien un rango, porque abarca el número o un grupo de celdas que van desde la A3 hasta la B7. La A3 estaría en la esquina superior izquierda y la B3 en la esquina inferior derecha. Eso también está en la presentación, entonces si se les enreda, ahí lo pueden ver. Y esta está mal porque está al revés. En realidad, para que se ven, sería H2, no 2H, porque primero siempre va la letra de la columna y luego el número de la fila. Si fuera 2H, perdón, si fuera H2, estaría bien, pero como está al revés, está mala. Ahora aquí, ¿qué es un rango? Aquí la respuesta correcta sería la primera, que es un conjunto de celdas seleccionadas en un mismo grupo. Como les dije en la parte anterior, recuerden que las celdas se nombran con la primera celda en la esquina superior y la última en la esquina inferior. Y las que están dentro de ese grupito de celdas, perdón, las que están entre esas celdas, forman un grupito y ese grupito es un rango. No es un grupo de celdas en forma vertical, podría serlo, pero no tiene sentido porque casi siempre un rango se trata cuando abarcan tanto filas como columnas. Y si solo abarca celdas en forma vertical, sería solo una columna o un grupo de celdas dentro de una columna.
Tampoco la intersección de dos columnas, porque como dije en el ejemplo anterior, dos columnas jamás se van a encontrar, están a la par, nunca van a cruzarse. Y no es una operación que combina varias fórmulas básicas porque nada tiene que ver. En realidad, cuando hablamos de rango, hablamos de grupos de celdas, no de operaciones. Sí se pueden hacer operaciones con rangos, pero ya esa es otra historia. Pero el concepto de rango en realidad radica en un grupo de celdas. Luego está esta pregunta que dice, ¿cuál de estos ejemplos representa el comando para dividir en una hoja de cálculo de forma correcta? Aquí la respuesta correcta sería la primera, porque usa el símbolo de división, que es la barra inclinada. La que sigue no es una división, con asterisco es una multiplicación, y con dos puntitos sería una suma, aunque aquí no dice la palabra suma, entonces tampoco sería ninguna en específico. Podría servir como para nombrar un rango si le quitara los paréntesis, pero la pregunta era cuál es la de división, y es la primera. Y la última no es, porque en los nombres de las celdas están al revés. Y la última, ya para cerrar, y todavía no se desconecten porque vamos a pasar lista, es cuál de estos símbolos se usa para multiplicar en una hoja de cálculo. La respuesta correcta sería el asterisco, porque aquí la X, por lo general en las computadoras y en otros dispositivos, la X no se usa para multiplicar. Por ejemplo, en una calculadora, voy a ver si puedo encender la cámara. No sé si lo llegan a ver, pero voy a dejar de compartir un momento. Pero aquí, bueno, en los símbolos, el teclado sí se ve acá como una X, pero cuando ustedes meten una operación, por lo general se puede confundir con la X que se usa para variables, que es esta. No se ve, esperen. No sé si se logra ver. Entonces, en muchos dispositivos